En materia de fichaje, pues nada, parece que se le complica al City ese fichaje de Harry Kane y a raíz de ese fichaje, si finalmente se acaba materializando, son muchos millones, mucho dinero para a la hora de contratarlo. Podemos decir que si el City le acaba fichando, Dani, puede ser tan aspirante como el Chelsea a ganar la Premier una vez se refuerce con Harry Kane. A ver, yo creo que sin ese fichaje de Harry Kane ya es un candidato en firme para llevarse la Premier League. Primero porque mantienen el bloque del año pasado, que ya fue un equipo que se demostró superior. Y después porque creo que la llegada de Grealish Mm. le puede aportar también mucho en ataque, aunque falte ese toque del goleador que quizá nunca han tenido, pero bueno, también se las han apañado para jugar con falsos nueves o con los extremos más al centro, tirando diagonales al centro para que sean ellos los que se encarguen de materializar. Sí que es cierto que el Chelsea ha hecho un refuerzo espectacular con Lukaku. Si sigue al nivel que seguía en la Serie A, les va a asegurar bastantes goles, por lo que el Chelsea sube ese escalón que quizá se le echaba de menos la temporada pasada, pero yo creo que sin ese fichaje de Harry Kane, el City sigue siendo un candidato para llevarse la Premier League. Mencionaba Dani, el City tira mucho, bueno, vimos esta primera jornada a Ferran jugando arriba, o sea, por tanto, Dani, no le es suficiente al City con tirar de Ferran Torres de falso 9, incluso Kevin De Bruyne en esa parte de arriba, puede incluso tirar sin Harry Kane y apañándose con los que tiene arriba, incluido Gabriel Jesús, para plantar cara firmemente este año al Chelsea, Dani. Sí, yo creo que sí, porque al final el año pasado, por ejemplo, teníamos a Kun Agüero, era el delantero Kun Agüero del Manchester City y, bueno, no jugaba prácticamente, ¿no? Y es el único que se ha marchado, lo demás sigue teniendo más o menos lo mismo el cuadro de Pep Guardiola. Y en este sentido, bueno, pues como decía el otro Dani, Gundogan era, por ejemplo, uno de los máximos goleadores, ¿no? del equipo Citizen y así se las arreglaba Guardiola. Es cierto que si llega Harry Kane, pues no solo es un fantástico fichaje para el equipo, sino que también conforma, es otro inglés más para la plantilla, que yo creo que esto es algo que en muchas ocasiones no pensamos, pero la inscripción de futbolistas ingleses es importante, y más en 2024 cuando llegue el Brexit definitivo y tengamos que, bueno, los clubes tengan que inscribir a muchos ingleses. Por eso también estamos viendo que los futbolistas ingleses cada vez son más caros. Ocurre con Ben White en el Arsenal, que costó 50 millones de libras, que seguramente en España no hubiera valido eso, por poner un ejemplo. Ocurre con Jack Grealish, que no es titular de la selección inglesa, aunque para mí lo debería ser porque es un fantástico futbolista, y costó 100 millones de libras. Y con Harry Kane, pues sí, serían más de 150 millones de libras y le aportaría algo diferente, le aportaría ese 9 que quizás no tiene. Sí que tiene a Gabriel Jesús, pero Gabriel Jesús juega tirado a banda en muchas ocasiones. A lo mejor para cargar con todo el peso del ataque del City durante toda la temporada es complicado, pero es evidente que sí, que le daría un salto más al equipo de Guardiola, aunque el año pasado no tenía Harry Kane, tenía más o menos la misma plantilla y el equipo ganó la Premier sin ningún problema, pero claro, este año está el Chelsea, que hay que tener en cuenta que el Chelsea este año es uno de los mejores conjuntos de Europa, sabiendo que el año pasado ganó la Champions. No solo está el Chelsea en la primera plana, el City en la primera plana de las noticias ahora mismo, también el Chelsea, por supuesto, suena Koundé, se complica porque, bueno, al fin y al cabo, Monchi desde Sevilla va a hacer todo lo posible por impedirlo, al fin y al cabo, un jugador muy valioso en Sevilla. ¿Qué escenario ves tú, Dani, más probable en el escenario, en la situación de Koundé? Se habla de que puede salir Kurzawa al West Ham por unos 25 kilos aproximadamente. ¿Qué crees tú, qué pronosticas tú más o menos, qué ves más viable a día de hoy? El caso de que salga Kurzawa y lo sustituya Koundé, que se quede Kurzawa y no venga Koundé porque Monchi lo impide, que venga Koundé y finalmente se quede Kurzawa, ¿cuál ves tú mejor? ¿Cuál ves tú más probable? Es complicado pronosticar eso, pero yo creo que el escenario ideal para el Chelsea es la venta de Suma al West Ham o al equipo que sea. En este caso parece que el West Ham es el más interesado y la llegada de Koundé. Digo que es el escenario ideal porque la progresión que demuestra el jugador del Sevilla está por encima quizá de la que demuestra Suma, que es un muy buen activo para el Chelsea y que, de no ser por querer cuadrar esas cuentas, ya sabemos cómo está funcionando el Chelsea en ese sentido con Marina Granovskaya, yo creo que tener a los dos jugadores sería perfecto,
pero el apartado económico también manda, y para equilibrar un poco, para balancear esas cuentas, quizá la venta de Suma al West Ham sería lo ideal. Yo creo que reforzar esa defensa con un jugador como es Koundé todavía, como decíamos, subiría un poco más el escalón del Chelsea, le haría un equipo prácticamente perfecto. En todas sus líneas tendría jugadores de enorme nivel, de los mejores de Europa, al menos en cada línea, y pocos equipos ingleses podrían hacerle frente. Quizá, como decimos, el City sea un poco el que tenga ese nivel actualmente, porque también podemos hablar del Liverpool, que ya demostró hace un par de años tener ese equipo, pero que la temporada pasada con las lesiones, el bajón de nivel, la desmotivación o la falta de química ya entre algunos jugadores también hizo que pegaran el bajón. Pero el Chelsea con ese fichaje sería espectacular ya. Precisamente hablando del West Ham, Dani, vimos un West Ham muy bueno una vez que llegó David Moyes al banquillo, lo consiguió entonar, al principio le costó un poquito, lo consiguió entonar y parece que después de esta primera jornada se lleva los 3 puntos, buenas sensaciones. Parece que podemos seguir viendo esa buena tónica por parte del West Ham y seguir metiéndose en puestos europeos, ¿no, Dani? Sí. Dani Fernández. No, a mí me sorprendió muchísimo cuando volvió David Moyes al West Ham. Recordemos que había estado una etapa previa y cuando volvió, pues parecía que era un cambio de timón que no tenía mucho sentido. Y desde luego que lo que ha hecho David Moyes ha sido impresionante. El técnico escocés, el año anterior ya metió al West Ham en Europa League. Este año el equipo pues tiene más o menos el mismo esquema, sigue jugando de la misma manera. Y el otro día en St. James's Park, en el campo del Newcastle, que ganó 2-4, vi seguramente uno de los mejores partidos de la primera jornada de la Premier League. Vi a un West Ham que jugó de manera excepcional, con sobre todo un Michael Antonio que sigue a lo suyo. Yo pensaba que la venta de Haller era un error, pero claro, si tienes a Michael Antonio que te mete tantos goles, pues no pasa nada, ¿no? Luego a mí destacar el doble pivote del West Ham. Para mí son 2 futbolistas excepcionales, tanto Declan Rice como Tomáš Souček, el checo. Sobre todo es un futbolista que le encanta llegar desde atrás, que marca muchísimos goles y que le da muchísimo al equipo. Yo creo que es el jugador fetén para David Moyes. Me recuerda muchísimo en ese sentido a Fellaini, cuando lo tenía en el Everton, que llegaba siempre desde atrás y metía un montón de goles. De hecho, a Fellaini lo utilizó de delantero incluso. Ya me lo creo todo con David Moyes. Podría en algún momento jugar con Souček de 9 o de media punta ahí por detrás de Michael Antonio. Y luego es que todo encaja perfectamente, porque luego Cresswell, por ejemplo, es un lateral que ya lleva bastantes años en la Premier y que está jugando muy bien. La defensa está rindiendo a buen nivel. Y luego la zona esa de media puntitas que tiene es brillante. Tiene a Benrahma, tiene a Fornals, que parecía que en Inglaterra al principio le iba a costar y luego se ha adaptado perfectamente. Es decir, todo lo que tiene el West Ham es para mí, desde luego, para estar ahí otra vez luchando por la Europa League, por la Conference, porque ya lo hizo el curso pasado y no ha cambiado nada y no parece que ningún futbolista esté deseoso de marcharse del equipo, que podía ser algo normal tras la gran campaña que realizaron el año pasado. También está en boca de muchos el Arsenal, pero no por noticias positivas, sino más bien por lo contrario. Derrota marcada, bastante dura en la primera jornada. Podemos decir que estamos en un momento en el que está más que nunca en entredicho, Dani, la continuidad de Mikel Arteta al frente del cuadro del Arsenal. A ver, yo creo que la llegada de Arteta trajo con él un montón de expectativas. Creo que se ha tenido bastante paciencia con él, pero creo que ahora se ha terminado esa paciencia de golpe. Yo creo que hemos pasado de un extremo al otro y creo que no debería ser así. Creo que Arteta tiene material para trabajar, tiene unas ideas muy firmes. Lo que pasa es que no tiene el apoyo a nivel deportivo quizá que necesita para crear un equipo a su imagen y semejanza. Le faltan muchas piezas. Ahora ya parece que Odegaard va a ser esa pieza clave que necesitaba en la media punta, aunque ya vemos que Smith Rowe puede realizar perfectamente esa función, pero tener un jugador como Odegaard pues puede ayudarle a dar un poco más de creatividad, ese último pase que necesita el equipo. Y veremos qué pasa también con la delantera. No sé, yo es que el Arsenal lo veo siempre un equipo casi en todo. Es decir, que ves que por equipo puede estar ahí,
que ves que por entrenador puede estar ahí, por ideas y por dinámicas según la época del año en que les pilles, pero que siempre les falta concretar y les falta pues eso, subir un poco el nivel en todas las líneas. Yo creo que la llegada de Ben White es un primer paso para llevar a cabo el fútbol que quiere practicar Arteta y veremos qué pasa también tanto con Lacazette como con Aubameyang. También decir sobre el partido que el Brentford estuvo espectacular. Sí. Es decir, vimos el mismo Brentford que habíamos visto en Championship, con la misma mentalidad, sin temer al rival que tenían enfrente, sin tirarse hacia atrás, que es quizá lo que podría hacer un equipo recién ascendido. Fue valiente y pues con los jugadores que les llevaron a Premier League, con Norgard, con Mbeumo, con Ivan Toney, con Sergi Canós, es que tienen un equipo y una idea que es, yo creo, ideal para quedarse en Premier League, y más si lo hacen de esta forma tan valiente. Sí, es que... Sí, Dani, di tú. Si no, lo que se iba, Dani, Samu, lo que me falta del Arsenal en muchas ocasiones es a lo mejor incluso tener algún central de otro perfil, ¿no? Yo el otro día me parece que el Brentford jugó a lo que quiso. Y el Arsenal estuvo todo el encuentro a merced de lo que hacía el Brentford, ¿no? Y a mí en este sentido echo de menos a lo mejor pues un central de un perfil más duro. O sea, me ocurre con Pau Torres en España, en la selección española, por ejemplo, que echo de menos que tenga un central del nivel de Albiol o del tip de la manera en la que juega Albiol. Y en el Arsenal el otro día jugaban Pablo Marí con Ben White y me parece que Ben White es un grandísimo futbolista, pero diría que para ser central debería jugar una línea de 3, porque no me parece un central, me parece mejor como pivote defensivo, y si es de central, pues eso, tener a un central de otro perfil. Pablo Marí es parecido, mismo perfil, y por eso yo creo que durante todo el encuentro sufrió muchísimo ante Ivan Toney. Cada vez que lanzaban un balón desde la esquina o desde un saque de banda, el Arsenal sufría muchísimo, y yo creo que es algo que tiene que cambiar. Odegaard no lo acaba de arreglar tampoco demasiado. No. Es decir, yo creo que el Arsenal necesita, pues eso, jugadores también que tengan ese pozo, esa experiencia, esa mala leche, por decirlo mal y rápido, que no tienen en plantilla para poder competir por luchar por la Champions League, me refiero. Al fin y al cabo el club quiere aspirar a eso. Ahora que mencionas tú perfiles concretos, Dani, ¿crees tú que se solucionarían los problemas del Arsenal con esos fichajes que pide Arteta? Bueno, va a fichar a Odegaard, pero es que yo ya te digo, sigo echando de menos a futbolistas, a centrales de otro perfil y jugadores también. Bueno, pues los centrocampistas, ahora ha fichado a Sambi, ¿no? Que es un pivote más, que es muy joven. Bueno, sí, son jugadores que tienen futuro, que en muchas ocasiones con Wenger incluso se hacía así, ¿no? Esa contratación de futbolistas, pero quizás faltan jugadores con un liderazgo mayor. Y eso, por ejemplo, te lo da lo que pasa en el Manchester United con Bruno Fernández. Se le fichó y ya en el primer instante pues era un futbolista que era líder, pero no líder de que pega 4 gritos en el vestuario, sino líder de que cuando va perdiendo el equipo 1-0 en el minuto 80, tú le das el balón y tú sabes que este futbolista no le quema la pelota, no se va a esconder. Y eso en el Arsenal en algunas ocasiones me falta, y también en Arsenal me falta centrales y laterales que sean bueno, de otro perfil, mucho más duro que lo que tiene ahora mismo. Para ir cerrando, Dani, bueno, hay un futbolista que destaca en estos momentos en sentido negativo, es James Rodríguez. No se le encuentra salida en el Everton a nivel europeo. A una liga menor, pues quién sabe, MLS o tal, pero en Europa no se le encuentra salida. Rafa Benítez no tiene buen rollo con él. A raíz de eso te pregunto si con el paso del tiempo eso mismo puede hacer, ese factor puede hacer que no les quede otra a Benítez y a James, y por tanto James acabe teniendo minutos en el Everton, Dani. A ver, James y Benítez no son dos nombres que me encajen demasiado, pero yo creo que si cedieran ambos, podrían llegar a entenderse. Es decir, el talento de James es innegable. La temporada pasada, el inicio que se marcó con el Everton fue espectacular, le dio una imagen totalmente distinta al equipo y activó muchas piezas que podían estar desactivadas sin él. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Es que no les veo mucho futuro como matrimonio, entonces
quizá lo mejor para ambos sería separar los caminos. Lo que pasa es que, claro, un equipo que se pueda permitir el lujo de pagar la ficha que tiene James y que pueda apostar por un jugador como él ahora mismo, pues las ligas que tú has comentado. No sé, la verdad, yo viendo la plantilla que tiene el Everton, dejando de lado que está Benítez, yo veo a James ahí. O sea, veo que hay otros jugadores de menor nivel, podríamos decir, que le han pasado por delante y que no debería ser así. Por lo tanto, o se entienden o deberán separar caminos. ¿Qué expectativas tienes tú, por ejemplo, Dani, con el Everton de cara a esta temporada? Bueno, tengo mucho conocimiento sobre el Everton porque sufro mucho con ellos. Bueno, no tengo grandes esperanzas, sobre todo porque fue desilusionante el fichaje de Benítez, y lo digo porque primero es un perfil que a mí no me acababa de gustar por su pasado. Digamos que estuvo en el Liverpool, ¿no? Y al final yo creo que también el fútbol tiene esta vertiente más visceral, ¿no? O pasional, que tú sabes que aunque sean profesionales, pues al fin y al cabo también defendió otros colores que son contrarios a en los que ahora está. Y luego, pues el primer encuentro ante el Southampton me pareció un equipo que buscaba demasiado el balón en largo. Yo creo que va a ser la idea durante todo el año y va a tener que correr todo el mundo, incluso el delantero centro Calvert-Lewin va a tener que estar defendiendo atrás. Sus últimas temporadas, por ejemplo, con el Newcastle, jugaba con un sistema 5-4-1 que era extremadamente defensivo, con los 10 futbolistas defendiendo en área, bueno, en campo suyo, campo propio. Y este año, pues lo que veo va a ser un equipo que va a buscar desde atrás, ya jugando balón arriba de Mason Holgate o de Ben Godfrey o de Michael Keane, a la cabeza de Calvert-Lewin, y a partir de la segunda jugada empezar a construir jugadores como Townsend, que ha llegado, de Marai Gray, para poner balones y que estén los Richarlison, Calvert-Lewin, Doucouré, que este año se le pide que llegue más desde atrás y que sea más goleador, que ya marcó un gol el otro día contra el Southampton. Pues hagan goles, pero sí que es un pelín desilusionante, sobre todo por eso, porque el año pasado con Ancelotti se abrió el abanico de opciones del Everton con muchísimos esquemas, con muchísimas ideas, y este curso con Benítez parece ser que va a ser solamente una idea muy, muy fija, y lo de James, que bueno, que yo creo que claramente es un futbolista de más calidad de la plantilla, pero claro, su ficha y su manera de ver el fútbol pues no casan para nada con Rafa Benítez, y como bien decía Dani antes, pues no van a congeniar demasiado bien. Ojalá que sí, pero no tiene pinta.